Hola, bienvenidos todos. Esta es la clase de química número 9 que será transmitida el 15 de marzo. Su servidor Armando Pacheco va a explicarles lo que ahora veremos a continuación. Cuestiones administrativas, chicos, siempre les pedimos que participen y se integren al grupo, que tengan un excelente aprovechamiento de todos los temas. Recuerden, no está permitido el uso de celulares, ni tablets, ni reproductores de música, por favor. La actitud positiva. Disciplina para todo lo que hagan ustedes, chicos. Y además, puntualidad de asistencia para asistir a todas sus clases. Bien, empecemos por definir el concepto del número atómico y el número de masa. Para definir esto, debemos conocer la estructura de un átomo. ¿Qué es un átomo? Es la partícula más básica que existe en el universo sin que pierda sus propiedades. De manera general, esta partícula se compone de un núcleo con protones, subpartículas con masa y carga positiva, y neutrones, subpartículas con masa pero sin carga. Y por los electrones, subpartículas con masa muy pequeña y carga negativa que la orbitan. En esta imagen vemos que en el centro de este núcleo aparece el protón y el neutrón, y orbitando alrededor del átomo aparece el electrón en una nube de electrones. Los átomos en cada elemento tienen una cantidad de protones fija y definida. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón, mientras que el carbono tiene 6 protones. Este dato se define el número atómico como la cantidad de protones que tiene un átomo, y a su vez, el número de masa o másico se define como la cantidad de protones y neutrones que hay en suma en el núcleo del átomo, y finalmente la masa atómica es la masa real de los protones y neutrones. Esta se mide en unidades de masa atómica, o UMA o U. Lo anterior se puede expresar matemáticamente de la siguiente manera: A igual a Z más M, donde A es el número de masa o másico, Z es igual al número atómico e igual al número de protones, N es el número de neutrones. En la tabla periódica se encuentran los números atómicos de todos los elementos, así como su masa atómica y su símbolo. La posición de estos datos se puede variar un poco debido a que el diseño de la tabla ha sido variado durante mucho tiempo, más de 150 años. Por ejemplo, tomemos al litio. El litio tiene símbolo químico de Li. En la esquina superior izquierda tenemos al número atómico, que equivale al número de protones y al número de electrones, por ser este de una carga eléctricamente neutra. La masa atómica, o número másico, es igual a A más número de protones más número de neutrones. Las siguientes fórmulas van a ser útiles. Z es igual a número atómico. A es igual a masa atómica o número másico. P es igual a protones. N son los neutrones y la E minúscula son los electrones. Los protones y los neutrones se encontrarán dentro del núcleo del átomo. Las siguientes fórmulas vamos a emplear. Z es igual a P, o sea que C, el número atómico, es igual al número de protones. A, masa atómica, es igual a P, mayúscula, más N, que representa tanto protones como neutrones. Z, o número atómico, es igual al número de protones y a su vez al número de electrones. Algo que nos va a ayudar muchísimo es el número que encontramos en la tabla periódica. Y de hecho la tabla periódica es una gran herramienta que nos puede dar muchísimos datos para conocer más acerca de los elementos. Por ejemplo, el hidrógeno con número atómico de 1 representa que solo tiene un protón y un electrón. Su símbolo químico es H y su nombre es hidrógeno.
y tiene una masa atómica de 1.079, como en el ejemplo del hierro. El número atómico es el 26, su símbolo químico es el Fe, se le nombra hierro comúnmente y su masa es de 55.845. Para conocer un poquito más, veamos el siguiente video. Este año se cumplen 150 años de la creación de la tabla periódica, razón por la cual la ONU ha decidido que este año 2019 sea el año de la tabla periódica. Y por ello, desde la Universidad de Burgos nos gustaría hacer un pequeño homenaje a este invento que fue tan revolucionario en su época y que aún hoy en día seguimos utilizando. Ya hicimos un pequeño vídeo hablando de la historia de esta tabla, le podéis echar un vistazo si queréis. Pero todavía no hemos hablado de cómo se usa, qué información podemos sacar de la tabla periódica, por qué tiene una forma tan rara con columnas tan asimétricas. En este vídeo vamos a hablar de cuál es la forma de leer, de entender la tabla periódica y qué información podemos sacar de ella. Comenzamos. La tabla periódica es un resumen en el que nos dicen cuáles son los ingredientes que componen todo el universo, y con todo me refiero a todo, y también cuáles son las propiedades de estos ingredientes a los cuales llamamos elementos. Es importante saber que todos estos elementos están hechos de átomos, pero cada uno está hecho de un tipo de átomo distinto. Me explico. Un átomo, a grandes rasgos, es como una vaca. Tiene una parte de dentro y una parte de fuera. En la parte de dentro, llamada núcleo, nos encontramos los protones, unas partículas que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, que se encargan de evitar que los protones se alejen entre sí. Por otro lado, en la parte de fuera, que llamamos corteza, nos encontramos a los electrones, unas partículas de carga eléctrica negativa que rodean al núcleo. La diferencia principal entre los distintos tipos de átomos es el número de protones. Esto es lo que nos ayuda a darle nombre a un átomo. Por ejemplo, si un átomo tiene solo un protón, independientemente de cuántos neutrones tenga o cuántos electrones, va a tener siempre el mismo nombre: hidrógeno. Si tiene 6 protones, siempre será un átomo de carbono. Y si, por ejemplo, tiene 79, será de oro. Los protones nos ayudan a bautizar a los elementos, a darles nombre. Los electrones, por el contrario, nos hablan más de su personalidad. Ya hemos dicho que los electrones se dedican a dar vueltas alrededor del núcleo. Pero lo que no hemos dicho es que son más organizados de los que la gente piensa. De hecho, no se dedican a dar vueltas como pollos sin cabeza alrededor del núcleo, no. Lo hacen de forma ordenada y se ordenan ellos solos en forma de capas, como una cebolla. Y esto es clave para entender la tabla periódica. En la tabla periódica, los elementos están ordenados de menor a mayor. De esta forma, el primer elemento, el hidrógeno. El hidrógeno lo encontramos como el primer elemento de la tabla periódica. Perfecto. Seguimos avanzando en nuestra presentación. Bien, vamos a establecer ahora la relación entre las partículas subatómicas para obtener el número atómico y el número de masa. El número atómico Z y el número de masa son dos magnitudes fundamentales que caracterizan a los átomos y se determina a partir de sus partículas subatómicas: protones, neutrones y electrones. Bien, veamos. El número atómico Z es el número de protones presentes en el núcleo del átomo. Recordemos que siempre van a estar ahí los protones. Este valor se define la identidad química del elemento. Por ejemplo, todos los átomos con Z igual a 6 son átomos de carbón. Dado que los átomos son eléctricamente neutros, el número de protones es igual al número de electrones que orbitan alrededor del núcleo. Masa, número de masa. El número de masa es la suma de protones y neutrones en el núcleo del átomo. A igual a Z, número de protones más número de neutrones. Este número indica la masa total del núcleo y por lo tanto del átomo, ya que los electrones tienen una masa despreciable o significativamente muy pequeña en comparación con los protones y neutrones. Ahora, la relación entre las partículas subatómicas. Los protones con carga positiva determinan el número atómico y por lo tanto el tipo de elemento, mientras los neutrones, simbolizados por una O N minúscula y con carga neutra,
junto con los protones contribuye a la masa del átomo. La variación en el número de neutrones da lugar a isótopos del mismo elemento que tienen el mismo número atómico, pero con diferentes números de masa. Los electrones, simbolizados por la E minúscula y con carga negativa, orbitan alrededor del núcleo. Aunque no influyen significativamente en la masa del átomo, son cruciales para las interacciones químicas. En resumen, el número atómico se determina por la cantidad de protones en el núcleo, mientras que el número de masa es la suma de protones y neutrones. Estas relaciones son esenciales para comprender la estructura y propiedades de los elementos químicos. Veamos ahora la tabla anexa, que es un resumen de todo lo que se ha comentado. Por ejemplo, la partícula electrón, una E con un símbolo negativo, tiene una masa aproximada de 9.11 por 10 a la 31. Esto es casi nula. La carga es negativa y se encuentra en la corteza del átomo en los orbitales alrededor del núcleo. El protón, carga positiva, es 1.67 por 10 a la 27. Su carga eléctrica es positiva. ¿Dónde se encuentra? Dentro del núcleo del átomo. El neutrón, simbolizado aquí como una N con 0, tiene 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos y es ligeramente mayor que la del protón. Carga eléctrica es 0 o neutra y se encuentra en el núcleo del átomo. Ahora veamos unas pequeñas operaciones para relacionar los conceptos e identificar los elementos químicos correspondientes mediante el uso de la tabla periódica. Observemos la siguiente tabla anexa, donde nos va a indicar el elemento, el símbolo, el número atómico, la masa atómica y los ejemplos donde encontramos estos elementos. El oxígeno, con símbolo O, el número atómico 8, la masa atómica de 15.99, se encuentra en el aire y en el agua. El carbono, el símbolo químico es C, el número atómico es 6, la masa atómica es de 12.011, lo encontramos en el carbón, en el grafito, que es nuestra punta de lápiz, y en los diamantes. El silicio, su símbolo es Si, su número atómico es 14, la masa atómica es 28.85, lo vamos a encontrar en la arena, vidrio y en las rocas. Es muy abundante, pues. El hidrógeno, símbolo es H, número atómico 1, masa atómica 1.08 y lo encontramos en el aire y en el agua. El cloro, por ejemplo, el símbolo Cl, número atómico 17 y con una masa atómica de 35.46. Lo vamos a encontrar en el hipoclorito de sodio y construcción. También lo encontramos en la sangre de nuestros cuerpos. La plata, su símbolo es Ag, su número atómico es 47, la masa atómica es de 107.87, lo vamos a encontrar en las joyas. El oro, con símbolo Au, número atómico 79, tiene una masa atómica de 196.97. Y esto lo vamos a encontrar en las joyas y transmisiones eléctricas. Ok, regresando un poquito, entonces, ya sabemos de dónde se obtiene el número atómico, que es el 3, que representa el número de protones y el número de electrones, la masa atómica 6.96 y quedamos que generalmente es el doble del número atómico. Y la fórmula entonces es A igual a protones más neutrones. Vamos a ayudarnos con este video para entender un poquito más lo que son los átomos. Número atómico. Cuando vemos en la tabla periódica, esta está determinada de una manera muy particular. Cada elemento está asignado a un número. El hidrógeno tiene el 1,
el oxígeno 8, el hierro 26. Este es el número atómico. El número atómico está representado por la letra Z mayúscula, y este número es la identidad del elemento. El número atómico nos dice el número de protones que tiene el átomo de un elemento. Cuando representamos a un elemento, generalmente el número atómico se encuentra en la parte inferior izquierda del átomo. Entonces, si sabemos que el oxígeno, por ejemplo, tiene número atómico 8, en automático sabremos que cuenta con 8 protones en el núcleo. Pero además ya hemos dicho que todos los átomos neutros cuentan con el mismo número de protones y electrones. Por ende, si el átomo es neutro, entonces el número atómico también será igual al número de electrones. En el caso del oxígeno, como es neutro, también tendrá 8 electrones. En muchas ocasiones vemos que cuando se representa a un átomo, este cuenta con dos números, uno en la parte de abajo, que es el número atómico, y otro en la parte de arriba, con la letra A, que quiere decir que es el número de masa. El número de masa es el total de neutrones y protones que tiene el átomo del elemento en su núcleo. Por ejemplo, el número de masa del oxígeno es 16 y ya sabemos que cuenta con 8 protones. Por lo tanto, el oxígeno también contará con 8 neutrones. En dado caso de que nos confundamos entre el número atómico y el número de masa, podremos diferenciarlos porque siempre el número atómico es el número menor. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video. Perfecto. Bien, ahora, ya que analizamos todos estos temas, veamos las operaciones matemáticas que se relacionan con los conceptos mencionados e identificaremos los elementos químicos correspondientes mediante el uso de la tabla periódica que ya vimos. ¿Cómo se obtiene el número de masa? Muy bien, el número de masa A se obtiene sumando el número de protones, como vimos en el ejemplo, y el número de neutrones en el núcleo de un átomo, y se expresa de la siguiente fórmula matemática. Número de masa A igual a número de neutrones más el número de protones. Vamos a explicar los términos. El número atómico Z es el número de protones en el núcleo del átomo. Determina la identidad del elemento en la tabla periódica. El número de neutrones N es la cantidad de neutrones en el núcleo, que junto con los protones contribuyen a la masa del átomo. El número de masa, representado por la letra A, es la suma de los protones y de los neutrones, y representa a la masa total del núcleo. Muy bien, vamos a poner un ejemplo práctico. Para el carbono 12, recordemos que hay diferentes tipos de isótopos de un mismo elemento. Tenemos que el número atómico Z es igual a 6, porque tiene 6 protones. El número de neutrones es 6, y el número de masa es A igual a 6, que es el número de neutrones, más 6, que es el número de protones. Esto nos da una cantidad de 12. Nota, los átomos de un mismo elemento pueden tener diferente número de neutrones, formando isótopos. Bien. Aquí tenemos un QR donde nos dirigiremos para ver más ejercicios de los temas explicados. Pueden tomarlo, configurarlo y en cualquier momento descargar los ejercicios. Los vamos a ver en este momento. Bien, ejercicio 1. Un átomo tiene 9 protones y 10 neutrones. ¿Cuál es su número atómico? Z. ¿Cuál es su número de masa? A. ¿Y de qué elemento se trata? Solución. Z es igual a 9
porque Z es el número atómico y es igual al número de protones. Por lo tanto, A es igual a 9 protones más 10 neutrones y da un total de 19. Buscando en la tabla periódica el elemento con Z9 es el flúor, que es el elemento que tiene 9 protones. Ok, ejercicio 2. Un átomo tiene 20 protones y 22 neutrones. Determinar cuál es su número atómico y cuál es su número de masa. E identificar el elemento. Solución. Z es igual a 20 protones. Y tenemos 22 neutrones. Por lo tanto, según la fórmula anterior, tenemos A igual a número de protones más número de neutrones. Eso nos da un total de 42. Buscando en nuestra tabla periódica, el elemento que tiene 20 protones es igual al calcio. Ejercicios 3. El ejercicio 3 nos indica que el sodio Na tiene un número de protones igual a 11 y un isótopo con número de masa de 23. ¿Cuántos neutrones tiene este isótopo? Solución. La masa es igual al número de protones más el número de neutrones. A es igual a 23. Despejamos N y nos va a dar 23 menos 11 para un total de 12 neutrones de este isótopo. Ejercicio 4. Un átomo de un elemento tiene un número de masa 31 y contiene 5 protones. ¿Cómo lo solucionamos? Pues buscamos cuál es su número atómico, cuántos neutrones tiene, de qué elemento se trata. La solución es la siguiente. Z, que es el número de protones, es igual a 15. El número de neutrones se obtiene restando la masa menos el número de protones. Y esto es 31 menos 15. Nos da que el número de neutrones es igual a 16. Buscamos en nuestra tabla periódica y encontraremos que el elemento con 15 protones es el fósforo. Muchísimas gracias, Armando Pacheco. Que estén muy bien. Hasta luego.